Empezando con el capítulo 3, Dios está llamando a un arrepentimiento genuino a su pueblo, al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Dios siempre está llamándonos al arrepentimiento. Dios siempre está llamándonos al arrepentimiento, pero un arrepentimiento de corazón. Siempre el pueblo de Israel ha mostrado una clase de arrepentimiento, pero siempre fue un arrepentimiento temporal, un arrepentimiento superficial. Cuando algo es superficial se va a ver en la duración del arrepentimiento. Entonces Israel siempre estaba arrepintiendo. Siempre que Dios le hablaba del juicio, ellos decían, no, hemos pecado, ya perdónanos, ¿no? Es como nuestros niños. A veces hacen cosas malas y que cuando ven que ya mamá y papá se ponen serio y el palo sale, entonces ¿qué hacen? Perdóname, ya no lo voy a hacer más. Se arrepienten, pero no se están arrepintiendo necesariamente del mal que han hecho, sino para evitar el castigo. Y eso se llama un arrepentimiento superficial. Dios en su palabra nos ha prometido bendecirnos. Dios ha prometido bendecir a su pueblo abundantemente. Dios ha prometido su presencia con su pueblo Israel. Dios nos ha prometido su presencia con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que tenemos su presencia, su protección, su persona con nosotros. Pero también Dios dice, si nosotros despreciamos su presencia, su palabra, su poder, su protección, va a venir juicio sobre nosotros. Y esas cosas no es que para cuando sucedan digamos, bueno, Dios es malo, o empezamos a quejar, ¿por qué Dios permite que esto pase a mí? Son nuestras propias elecciones. Entonces necesitamos saber que para andar en la voluntad de Dios, si queremos buscar la voluntad de Dios, es necesario, es importante que cada uno de nosotros entendamos que debemos arrepentirnos. Ahora decimos, bueno, yo ya me arrepentí, yo ya soy salvo. No estoy hablando de eso. Eso es el primer paso. Todavía todos nosotros tenemos áreas de nuestras vidas con lo cual luchamos. Tenemos nuestros pecados ahí que vamos acariciando diariamente. ¿Por qué? Porque no hacen mal a otros. Y pensamos porque no hace mal a otros, entonces está bien para mí. Hemos empezado a formar nuestras propias filosofías de vida. Hemos empezado a crear un sistema que aparentemente parece cristiano, parece que Dios está allí, pero que realmente es anti Dios. Y hemos empezado a pensar de que podemos vivir amando al mundo y al mismo tiempo amar a Dios. Y Dios no acepta bajo ninguna circunstancia ninguna clase de doble vida. El arrepentimiento tiene que ser del corazón y es un retornar, un volver a Dios. Ahora observen conmigo capítulo 4, el versículo 1 del libro de Jeremías. Él le dice así, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, ¿qué dice? Vuélvete a mí. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Vamos a orar. Señor Dios, en esta mañana queremos pedirte ahora que tú abres nuestros entendimientos para poder entender la verdad de tu palabra y que la verdad de tu palabra y el obrar del Espíritu Santo pueden movernos, Señor, de una forma consciente a tomar decisiones de volver a ti en nuestro corazón y de quitar toda clase de idolatría creadas por nosotros que nos estorba de poder vivir una vida abundante y plena en Cristo Jesús. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Dios estaba anhelando un volver de Israel a Él. Dios les dijo varias veces, y vamos a ver, por ejemplo, versículo 23 o 22 del capítulo 3. ¿Cómo llama Dios a su pueblo? ¿Qué le dice? Hijos rebeldes. Y esto fue una característica continua en el pueblo de Israel. Eran hijos, pero hijos rebeldes.
Y Él, ¿qué les dice? Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios, ¿qué está? La salvación. Ellos tenían que entender de que tenían que convertirse de corazón al Dios en quien puede encontrar verdadera salvación. Y hay muchos creyentes o muchas personas llamándose creyentes, están viviendo una vida falsa, con una falsa esperanza, creando su propia filosofía de vida cristiana y no dejándose guiar por la palabra de Dios. El arrepentimiento nos tiene que llevar nuevamente a la palabra de Dios. Siempre que hubo un avivamiento en el pueblo cristiano, era un volver de corazón a Dios y a su palabra, sus enseñanzas. Por eso Dios le dice a Israel, si te convirtieres, si quieres convertirte, si tienes el deseo de convertir, de volver, vuélvete a mí, no a tus pecados, no a tu estilo de vida creada, no a tu filosofía, sino a mí. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Para poder andar en la voluntad de Dios, tenemos en primer lugar arrepentirnos, un volver a Dios. Versículo 1, y si quitares de delante de mí, ¿qué? Tus abominaciones, y no anduvieres de aquí para allá. Dios nos pide arrepentirnos ¿de qué? De nuestras abominaciones. ¿Qué son abominaciones? Todo lo que nosotros hemos puesto antes que Dios en nuestra vida. Pero pastor, a mí me parece bien esas cosas. Es abominación. Todo lo que nosotros damos preferencia antes que a Dios viene a ser abominación. Llámese papá, mamá, hermanos, hijos, esposa, todo lo que nosotros podemos tener, si lo ponemos a ellos antes que a Dios, es abominación, es pecado. Y Dios no puede bendecirnos ni usarnos en su plenitud hasta que nosotros quitemos a estas cosas de delante de Él. Así que aún mi familia, si yo doy preferencia a mi familia antes que mi devoción a Dios, antes de mi vida santa, antes que mi servicio a Dios, viene a ser un pecado que voy arrastrando por el resto de mi vida y Dios no me puede bendecir, no me puede utilizar a la forma que Él quiere. Y le dice de estar andando de aquí para allá. ¿Cuántas veces queremos? Es normal en nuestro viejo hombre tener deseos mundanos, carnales, de querer ir a las fiestas, de querer ir a pasar bien con los amigos, de querer fumar, de querer tomar, y decimos, bueno, eso no es nada malo en la vida cristiana. Igual en la Biblia no hay ningún versículo que dice, no fumarás, o no tomarás cerveza, o no tomarás vino. No lo dice, pastor, en la Biblia. Pero la Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo, y donde mora la presencia de Dios. Dígame si los sacerdotes pudieron estar borrachos para ministrar en el templo de Dios. Dígame si el sumo sacerdote cuando entraba una vez al año, la noche anterior estuvo bailando en una discoteca o en una fiesta, y después al día siguiente se paraba allí, entraba detrás de esa cortina para ofrecer sacrificio a Dios. ¿Podía hacer eso? No, Dios no lo aceptaba, Dios lo mataba, Dios lo consumía con su celo. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cambió Dios? ¿O es que nosotros estamos engañados? Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y por lo tanto debemos vivir santo. Pedro dice, sed santos, ¿por qué? Porque Él, el que mora en vosotros, es santo. Por lo tanto debo escoger la santidad. La vida depende de nuestras decisiones. Podemos escoger el mal y razonar el mal en nuestra mente hasta que lo veamos bien, y eso es un peligro. Tenemos que arrepentirnos de nuestras abominaciones. Eso es abominación a Dios.
Eso es, como dice el de querer andar aquí por allá, tratando de buscar dónde puedo acomodarme como cristiano, en vez de meterme en la palabra de Dios, meterme en el centro de la voluntad de Dios y buscar de Dios: Dios, ¿qué quieres para mí hoy? ¿Cómo te puedo servir mejor hoy? ¿Cómo puedo agradarte mejor hoy? Si ayer fallé, hoy quiero empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas para con nosotros todos los días. Versículo 2: y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia. Entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Primero Dios pide volver. Si vas a volver, vuélvete a mí. Ya no a tus abominaciones, ya no más a tus pecados, ya no más a tu estilo de vida anti Dios. Necesitamos volver a Dios, a su persona, a su palabra. Necesitamos decir: vive Jehová, vive el Dios eterno. El Dios que está en los cielos es un Dios viviente. Y tengo que reconocer de que Dios está vivo. Es una persona que ve, que siente, que escucha, que funciona, que obra. Dios no es un Dios colgado en una cruz. Jesucristo vino a morir en una cruz, pero al tercer día resucitó. Y Dios está vivo. Es un Dios viviente. Y porque es un Dios vivo, su palabra es viva y eficaz. Y nunca va a fallar su palabra, nunca deja de ser. Por lo tanto, tenemos que vivir con la mente puesta en un Dios viviente. También dice un Dios de verdad, un Dios de juicio, un Dios de justicia. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy ¿qué? La verdad. Él declara ahí que Él es Dios. Entonces, nuestro Dios es un Dios viviente. Porque así dice Jehová: todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová. Número 3, primero arrepentirnos. Número 2, vivir con nuestra mente que nuestro Dios es un Dios viviente, es un Dios de verdad, es un Dios de juicio, es un Dios de justicia y es un Dios que bendice. Número 3, ¿qué es lo que pide Dios? Circuncidaos. Para el pueblo de Judá y de Israel, este era algo muy importante. Ellos se entendieron, porque era una ley de ellos de poder circuncidarse a los 8 días de nacido a todo varón que naciera. Tenían que hacerlo. Pero acá Dios dice: circuncidaos. ¿A quién ahora? A Jehová. Y quitad el prepucio de vuestro ¿qué? Corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no hay quien la apague por la maldad de vuestras obras. Entonces vemos aquí de que Dios pide a su pueblo que quitemos la carnalidad, la carne, quitemos el prepucio de nuestro corazón. Nosotros somos carnales, nosotros queremos vivir en nuestra propia forma, nuestras obras están hechas en maldad. No hay ninguna buena obra que nosotros podemos hacer fuera de Dios. Tenemos que entender que nosotros subsistimos, existimos por causa de Dios. Sin Dios, hay un coro que dice: nada somos en este mundo. Y es la verdad. Si yo me aparto de Dios y voy a poner mi propia filosofía de vida, yo quiero creer en un Dios como yo quiero, mi obra está hecha en maldad. Maldad hay alrededor de mí, maldad hay en mí. Y Dios nos llama a cortar en esta mañana con esa carne que nos está derrotando día tras día. Pablo dice: manifiestas son que las obras de la carne, ¿qué son? Fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, herejía, ira,
enojo, gritería, todas estas cosas tenemos que cortar de nosotros. Está hablando de nuestra personalidad. A veces decimos, pero yo soy así, yo tengo derecho de enojarme, yo tengo derecho de ser servido, yo tengo derecho de tener todo a mi favor, y si no, me enojo, me grito y zapateo, porque así soy yo. Y Dios tiene que aceptarme así. Estamos equivocados. Dios no acepta ningún hijo rebelde. Dios llama a los rebeldes a una conversión. Si nuestra vida no está cambiando, si mi carácter desde que yo acepté a Cristo no está siendo transformado por la palabra de Dios, por la obra del Espíritu Santo, entonces hay un problema en mí, es que no soy salvo. Necesito convertirme a Dios, porque Dios cambia vidas. Dios va cambiando nuestra vida. Todas las veces que nosotros abrimos la palabra de Dios, Dios habla y cambia nuestra vida. Dios va purificando, Dios va transformando, Dios va quitando, manifestándonos cosas que tenemos que cambiar. Voy a usar el término que usan los argentinos. Los argentinos dicen, mi carácter es podrida. Y a veces es verdad, tenemos un carácter podrido. Está lleno de pus. Y cada vez que sucede una situación, esa situación aprieta contra la herida y salta el pus. Y botamos nuestro veneno. Nuestro carácter tiene que cambiarse. Es que nosotros no hemos cortado con la carne. La carne todavía está llena de herida, llena de pus, y está activa en nosotros. Hemos olvidado de Jehová nuestro Dios, hemos olvidado de la obra del Espíritu Santo, esa obra que va renovándonos cada día hasta que lleguemos a ser como Jesús. Es que nos hemos olvidado y hemos empezado a fabricar un Espíritu Santo a nuestro favor. Y hemos decidido que tenemos que vivir la vida sobre sentimientos. Mira el versículo 22 conmigo, del capítulo 4. ¿Qué dice ahí? Porque mi pueblo es ¿qué? Necio, no me conocieron. Son hijos ¿qué? Ignorantes y no son entendidos. Sabios ¿para qué? Para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Duras las palabras de Dios, ¿no es cierto? Mi pueblo es necio, mi pueblo es que ignorante, mi pueblo es malo. ¿Por qué? Mire conmigo, versículo 21 del capítulo 3, la última parte. Porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Dios está echando en cara al pueblo de Judá, al pueblo de Israel y a la iglesia, a la roca y a todos los hijos de Dios, que nosotros hemos que torcido nuestros caminos. Cuando hemos aceptado a Cristo, hemos empezado a andar en el camino que lleva a vida eterna, en el camino que lleva a abundancia. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no tenemos vida? ¿Por qué no vivimos en abundancia? Es que hemos torcido nuestros caminos y nos hemos olvidado de Jehová nuestro Dios. Por eso Dios dice, mi pueblo es necio. Satanás empezó a incrustar otros caminos, ponerlo al lado, camino que lleva parecidamente a la vida eterna, pero que al final, dice Salomón en los Proverbios, hay caminos que al hombre le parece camino derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Y eso es lo que Dios está diciendo acá. Se han torcido. Hemos vuelto a agarrar un dobladito a la derecha que me llevó más acá, más aquí y más allá. Yo estuve manejando de España y la meta era de llegar a Holanda. Y yo puse en el GPS, yo quiero llegar a Holanda vía Luxemburgo. Y el GPS me empezó a llevar. Me llevó a Soria, a Zaragoza, a Babilonia iba a decir, ¿cómo se llama? Barcelona. A Barcelona, y después me guió para Francia.
agarré el camino a Francia y llegué bien hasta que llegué a una ciudad que se llama Lyon. Y ahí el GPS me hizo un lío, ¿no? ¿Por qué? Porque me decía cada vez, go right, turn right. Y yo sabía que yo estaba yéndome al norte y que Holanda quedaba al norte de Francia. Pero me mandaba right, me mandaba a la derecha. ¿Qué tengo a mi derecha? No saben, ¿no? Norte, sur, oeste, este. O al revés. A ver, norte, sur. ¿Cómo es? Si voy ¿cómo se llama? Tacna queda en el norte, ¿no? Hermana Eleanor, ¿qué pasa? Pisco en el norte, ¿qué es eso? ¿No? Pisco queda en el sur, hermana. Entonces, si voy al norte, sur, ¿qué tengo a mi izquierda? El Pacífico, ¿qué es? ¿Este o este? Oeste, ¿no es cierto? Entonces, si voy a la derecha, voy al este. Me estaba mandando al este. Y yo, como bien tontín, le seguía, ¿no? Pero yo decía, no, estoy mal. Le preguntaba a Ruth, ¿ves algo? No. Y me estaba mandando. Y al final llegué a la frontera. Y Eva me dice, pero papito, me dice, veo todas las letras en italiano. ¿En italiano? No puede ser. Y yo bajo y pregunto al auto delante mío, le dije, señor, disculpe, ¿estamos con la frontera con Luxemburgo? Y me mira y me dice, estás en la frontera de Italia. Y tuve que regresar 2 horas de camino hasta donde se me hizo el lío y después agarrar el camino derecho otra vez hacia Luxemburgo al día siguiente. Perdí todo un día. ¿Por qué? Porque me dejé llevar por un camino no recto. Algo pasó y así es el diablo. El diablo cambia nuestro GPS. El Espíritu Santo nos guía por el camino derecho. Pero a veces hay uno caminito que dice, no está mal. Y empieza con cosas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, no está mal dejar de ir a la iglesia un domingo, 2 domingos. Igual el pastor, ¿qué se va a notar? ¿No? Pero así empiezas, poco a poco. A veces nos dice, pero que antes tomabas 10 botellas de cerveza, pero si tomas 2 o 3, has bajado de 10 a 3, son 7 botellas. ¿Verdad, no? No me va a hacer mal. Pero a mitad de la primera botella ya te sientes mareado. Pero tengo que llegar a mi meta de 3 porque no está mal. En la Biblia no dice, tenemos que danzar, ¿no? Hay muchas personas que dicen, es bueno bailar, qué lindo, ¿no? David bailó, ¿no? Y así me tiran ese decir, pero pastor, David bailó, pero estaba bailando desnudo, por eso su esposa se enojó, pues, ¿no? Entonces empezamos a guiarnos por esos caminos, sin saber que algo tan inocente en el principio nos puede llevar a la muerte mismo. Y poco a poco, ¿no es así que el camino torcido empieza a decir, no, sí se puede enamorar de un inconverso, sí se puede casar con el inconverso? La Biblia dice, no debemos hacerlo, no debemos unirnos en yugo desigual. Y yo le digo a Dios, no, estás mal, mira este camino, mira mis compañeros, otros que han pasado por la iglesia sí se han casado y sus vidas son felices, pero no nos cuenta de la miserable que son delante de Dios. Nunca Satanás te va a presentar lo feo del camino o su fin desde el comienzo. Es poco a poco que vas entrando en un camino y después te resulta difícil regresar. Yo podía haber dicho, ya estoy en la frontera de Italia, cruzo la frontera, vuelvo a cruzar allá y sigo mi camino, igual voy a llegar a Luxemburgo, pero tuve que regresar al punto donde me he desviado para poder agarrar el camino derecho. Y a veces cuesta, me costó varias horas de manejar, de perder sueño, pero llegamos. Y así Satanás va poniendo cosas en nuestros caminos. No te va a decir que enamorarte del mundo te lleva a una vida de desastre. El que quiere hacerse amigo del mundo, dice la Biblia, se constituye personalmente, intencionalmente, deliberadamente enemigo de Dios. Entonces ya está escrito en la palabra de Dios nuestros parámetros. El problema está en nuestro carácter. Somos hijos rebeldes. Queremos desafiar a Dios. Queremos mostrarle a Dios que Dios de alguna forma ha fallado en algo y que yo sí
puedo vencer. Queremos desafiarle a Dios. Y esa es nuestra rebeldía. Nunca hemos cortado con la rebeldía. El arrepentimiento es una entrega completo a Dios. Mi pueblo es necio, no me conocieron. La voluntad de Dios es de conocimiento continuo, diario, de la persona de Dios. Y es a través de su palabra que vamos a conocer a Dios. Dios se ha revelado en su palabra, en este libro que nosotros llamamos la Santa Biblia. Bien nos hace memorizar este libro, bien nos hace comer este libro. Había uno de los profetas de Dios que Dios le dio el rollo y le dijo, cómelo. Y él literalmente tuvo que comerlo y dice que fue como miel a su paladar. Pero después esas palabras se hicieron amargas porque contenían juicio que él tenía que proclamar. Y Jeremías aquí está dolido en este capítulo. Mira, versículo 19 dice, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. A Jeremías le tocó profetizar juicios continuamente. ¿Ustedes creyeron que el pueblo, los reyes que él le tocó profetizar, estaban contentos con él? Él empezó a profetizar en el tiempo que Josías empezó a reinar. El rey Josías empezó a hacer reformas. El rey Josías empezó a limpiar el pueblo de Judá y de Israel de idolatría. El rey Josías hizo cosas tremendas, instituyó nuevamente el culto a Dios. Pero lo que la reforma no pudo hacer era de traer un arrepentimiento genuino en el corazón del pueblo. Por eso Dios empieza el capítulo 4 y dice, si te volvieres, oh Israel, vuélvete a mí. Israel se volvió al templo, Israel volvió a la religión. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. Queremos volver a Dios, pero queremos volver a la iglesia. Y quiero servir en la iglesia, quiero buscar un ministerio en la iglesia porque eso va a mostrar de que estoy bien con Dios. ¡Mentira! Si vuelvo, tengo que volver a Dios, no a la religión. La religión nunca ha podido producir un avivamiento. Es la palabra de Dios, es la persona de Dios que produce un amor profundo hacia Dios. Tenemos que volver a Dios. Si leen lo que hizo Josías, cosas tremendas. Reparó el templo, instituyó a los sacerdotes en su lugar, pero Israel tomó eso como religión. Y eso es lo que pasa hoy día. Todos queremos volver a una religión. Queremos volver personas religiosas, porque nos levanta nuestro estatus. Y podemos hablar de la palabra de Dios, podemos hablar de un Dios a quien ni siquiera conocemos. Mi pueblo es necio porque no me conocieron, dice Jehová. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Muchos queremos hablar de visiones. Queremos hablar de que yo he tenido una imagen de haber visto a Jesús. Y cada semana podemos inventar que he visto a Jesús. Hoy día en la sala, mañana estaba en el patio, después estaba en el mercado. Si quiero ver a Jesús, puedo ver a Jesús en todo lado. Pero son mis imaginaciones. Si mi visión no me lleva a mí a profundizar en la palabra de Dios, a conocer más a Dios, es puro eso nomás, sentimientos, emociones. Y tengo que deshacerme de esas cosas y volver al Dios de la Biblia, a la palabra de Dios. Mi pueblo es necio porque no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Observe conmigo, capítulo 3, versículo 15. Dios le dije en el versículo 14, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo.
Y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Algo importante Dios llama acá: convertíos, hijos rebeldes. ¿Por qué? Porque yo soy vuestro, ¿qué? Esposo. Acuérdense que el capítulo 2, cuando hemos visto, Dios empieza a recordar a Israel de la fidelidad de ¿qué? De su desposorio. Cuando Israel estaba andando en santidad de matrimonio. Permítame hablar un poquito del matrimonio, porque hay muchos jóvenes que les gusta casar, ¿no? Y tienen deseo de casar, y está bien. Todos queremos que te cases, ¿no? A no ser que Dios te diga, no te cases, yo te quiero, ¿cómo se dice? Solterón, ¿no? Para el resto de tu vida. Pero si pasas los años y ves, bueno, yo no puedo estar sola, cásate, dice Pablo, ¿no? ¿Para qué? Para que no te estés quemando en la inmoralidad. Dios ha puesto el matrimonio como el lugar donde debemos experimentar y disfrutar de la relación sexual. Todo lo sexual fuera del cuadro, fuera del perímetro que Dios nos da, es pecado. Entonces Israel empezó a ser infiel a su pacto del matrimonio. Quiero que ustedes entiendan, jóvenes y hermanos, el matrimonio es un pacto delante de Dios. El matrimonio es santo delante de Dios, y Dios no juega con eso. Nosotros los pastores, y lo digo con tristeza, hemos cambiado la palabra de Dios. Hemos llegado a ser necios. ¿Por qué? Porque no le conocemos. Mi pueblo es necio porque no me conocieron. En Oseas Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento, y conocimiento de Dios. Hay un fenómeno en el pueblo cristiano, en el cristianismo hoy día, de que nosotros podemos divorciar y recasarnos, y Dios está contento con eso. ¿Dónde en la Biblia nos enseña eso? A no ser que hemos torcido nuevamente nuestros caminos por causa de nuestra rebeldía. Los judíos vinieron, los fariseos vinieron a Jesús, le dijeron, Jesús, ¿es lícito repudiar, divorciar a mi esposa por cualquier razón? Jesús dice que no es lícito. Y le dijeron, pero Moisés lo permitió. Moisés mandó a dar carta de divorcio. Y observen cuidadosamente lo que dijo Jesús: fue por la dureza de vuestro corazón. Concuerda con las Escrituras. Convertíos, hijos rebeldes, porque ustedes fueron rebeldes. Por eso Moisés os permitió. Pero en el principio, dice Jesús, no fue así. En el principio Dios estableció el primer matrimonio en el huerto de Edén, y Dios dijo, fructificad, multiplicaos, sean bendecidos, porque a través de las familias Dios iba a bendecir, y Dios era su intención de crear familias estables. El divorcio ha creado familias inestables, ha creado niños, ha producido niños inestables, porque no pueden hablar de convicciones de la palabra de Dios, porque saben que en su propia vida han fallado a Dios. Así que Dios odia el divorcio, pero sí en Mateo, pero sí en Corintios, Jesús y Pablo lo permiten por algunas razones. Y Dios nos dice después, pero Pablo también lo enseña, pero si te divorcias o si te separas, ¿qué dice? Quédese sin casar o reconcíliate. El matrimonio es un pacto delante de Dios hasta que la muerte nos separe. Eso fue lo que yo le prometí a mi esposa hace 26 años atrás. Le dije, voy a ser fiel hasta que la muerte nos separe. No hasta que me quemes mi camisa Christian Dior, no hasta que me quemes mi olla de presión, no hasta que no me limpies la cama bien, o el cuarto o el baño, no hasta que diga, bueno, se me ha terminado el amor. ¿Han escuchado esa frase? Es que se terminó el amor. Necio, el amor nunca deja de ser. El amor de Dios nunca cesa. Entonces, ¿de dónde se terminó el amor?
¿De qué amor estamos hablando? Es un pacto delante de Dios. Y la única forma que la Biblia permite el recasamiento es cuando una persona queda viudo. Es cuando terminó con fidelidad su pacto con su primera pareja y allí se puede casar con toda libertad con otro, pero no antes. Dice la Biblia en Romanos: si en vida de mi esposa o esposo que he divorciado me junto a otra mujer, a otro hombre, seré llamado ¿qué? Adúltero. Eso es conocer la palabra de Dios. Y si yo voy en contra de eso, es porque yo soy rebelde. Así que jóvenes, si quieren casarse, cásense con la persona de Dios, la persona que Dios tiene para ti. No hay que apurarse, no hay que correr y dice, bueno, lo que pasa es que ya estoy llegando a los 40, con tal que respire ya venga nomás. No, espere el tiempo de Dios. Con tal que respire, al día siguiente respiró pero sobre otra persona. ¿Y qué vas a hacer? Vas a tener una vida miserable. ¿Por qué? Porque no has sabido esperar. Dios conoce tu necesidad. Ore más, flagéate sobre chapita, como dicen acá. Ore sobre chapita hasta que Dios contesta tu oración. Clama al cielo y el cielo abrirá y te bajará un lienzo con príncipes, con ojos azules, sobre caballo blanco, ¿no? Hay negros con ojos azules también, ¿eh? Así que no. Los míos son azules, yo lo pongo todos los días negro para que ustedes no se asusten. Cuando llegué a Argentina por primera vez, mandaron a un señor a buscar a un holandés, y él en su mente venía a buscar un holandés con pelo rubio y ojos verdes. Y pasó como 2 horas y nadie me recogía. Yo estaba ahí en el frío de Argentina, ¿no? Y cuando llegó, yo veo sobre su casaca y dice Word of Life. Le dice, oye, usted es el señor que me vino a buscar, y me miró y me dijo, ¿tú eres el holandés? Le dije, sí. Me dijo, yo estaba buscando un rubio con ojos celeste. Le dije, así salí de mi isla, pero por tanto esperar me quedé negro. Así que no interesa el color de nuestra piel ni de nuestros ojos. Dios tiene un esposo, una esposa para ti. Espera el tiempo de Dios, porque el matrimonio es un pacto serio que nosotros hacemos en el cielo. Yo puedo firmar cuantas veces un papel de divorcio, nunca me va a separar en el cielo. En el cielo para Dios yo sigo siendo ¿qué? Casado. Así que si vuelves a Dios, si quieres volver, vuélvete a Dios. Arrepiéntate. Quita tu propia forma de crear tu filosofía de la vida, porque es anti Dios. Muchos jóvenes quieren ir al mundo y buscar chicas del mundo y traerlos a la iglesia para que se convierten y después casarse con ellos. Queremos hacer las cosas del mundo a nuestra forma y después traerlo y decirle, bueno, Dios, bendice mi rebeldía. Tenemos que tener cuidado. Dios no acepta eso. Queremos ir y vivir vidas de pecado. Hoy en día hay otro fenómeno que dice que el homosexualismo y el lesbianismo son estilos de vidas y debe ser aceptado por todos. Y no podemos menospreciar a las personas que quieren vivir de esa forma. Peligroso, ¿no? ¿Dónde la Biblia dice eso? Permítame recordarles que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra por causa de ese mismo pecado, del homosexualismo, lesbianismo y de toda clase de impureza sexual. ¿Y Dios ha cambiado? Ahora Dios nos dice, acéptalos en la iglesia, que vengan, que canten con nosotros, que sean aceptados como un tercer sexo. Jesucristo dijo, en el principio creó Dios que varón y hembra. No dice medio o fifí, ¿no? O afeminados. Más bien dice, los afeminados no heredarán el reino de Dios. Así que no tengo que aceptar a Cristo y mantenerme afeminado. Tengo que aceptar a Cristo y abandonar ese estilo de vida, porque es pecado y es abominación a Jehová. Todo aquel que practica eso es abominación a Jehová. Todo aquel que deleita y promueve esas cosas. Tenemos que quedarnos en la verdad de Dios. Mi pueblo es necio porque no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Y escucha lo que dice Dios. Sabios
para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Hay muchas personas que son sabios para el mal, mientras que la Biblia nos dice tenemos que abundar en buenas obras. Somos hechura de Dios, creados ¿para qué? Buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros, para que anduviésemos en ellas. Queridos hermanos, Dios nos ha preparado abundante buenas obras. Tenemos que buscar a Dios. Dios, enséñame cuáles son las buenas obras para que yo pueda andar en ellos y empezar a caminar y a caminar. Y mientras voy andando el camino de buenas obras, hay abundancia de vida. Pero el mundo nos enseña, Satanás nos quiere enseñar y decir, ese es aburrido, parece muy santurrón, el cristianito, el pastorcito, la monjita, y no nos gustan esas palabras. Y pensamos de que, bueno, tengo que mezclar en el placer de la vida, porque si no voy a ser un chico, pero aburridísimo. Nunca he conocido una fiesta, nunca he conocido cómo es un cigarro, nunca he conocido las drogas. Pobre de mí. Cuando Jeremías anunció el juicio a este pueblo, Israel dice, ay, ahora de mí mi alma desmaya. No dice a causa de mis pecados, sino a causa de los asesinos, de los que me quieren matar. Algunos dicen, yo no quiero el cristianismo porque el cristianismo es duro. El cristianismo es muy legalista. Todo es no. ¿No es verdad? Hay muchos no en el cristianismo. Pero permíteme decirte que hay millones de sí en el cristianismo. En la voluntad de Dios, todo es sí. En el centro de la voluntad de Dios. Cuando me desvío de la voluntad de Dios, todo es no. Y allí empieza mi rebeldía. Quiero luchar contra Dios y decir, no, Dios, yo sí quiero eso. Y me pongo en el camino de desobediencia, en el camino torcido. Sabios para hacer el mal. Eso se ve muchos en los niños, ¿no? Estamos trabajando con niños en el colegio, tremendo bandidos, ¿no? Son buenos para hacer el mal y mentir. Yo lo veo que le mete un codazo, ¡pam!, al otro. ¿Qué hiciste? ¿Yo? Nada. No. Pero acabas de golpear. ¿Te golpeé? Y todavía tiene el descaro de preguntarle. No, y yo estoy ahí que estoy hirviéndome y ustedes saben, la presión sube, ¿no? Y tengo ganas de reventar a sus hijos, pero no. Tengo que hablarles, ¿no? Y hacerles entender de que son pecadores. Son sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Así que Jeremías tuvo que anunciar el juicio al pueblo de Israel. Versículo 30 dice, y tú, ¿qué? Destruida, ¿qué harás? Y tú, destruida, ¿qué harás? El pueblo de Israel estaba, ¿qué? Destruido. Nuestras vidas viviéndola en nuestra propia carne está, ¿qué? Destruida por nuestras propias malas decisiones, destruidas por escoger el pecado antes que Dios. Y ahora Dios le dice, y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, te buscarán tu vida. ¿Qué debemos hacer? Dios está dispuesto a hacer esto. Capítulo 3, versículo 14 y 15 nuevamente. Convertíos hijos rebeldes, dice Jehová. Versículo 15. Y os daré, ¿qué? Pastores según mi corazón, que os apacientan con ciencia y con inteligencia. Dios no nos pide de cubrir nuestro pecado. ¿Cómo cubrimos nuestro pecado? Vistiéndonos bonito, poniendo una máscara, la máscara de religiosidad. Lo pinto con antimonio, lo pinto con colores atractivos. Me visto elegante, me visto de gala. Eso es lo que le está diciendo a Israel. Por más que te vistas de gala, tus amantes te van a despreciar, te van a destruir. Porque yo ya lo pensé, ya determiné, ya proclamé juicio sobre ti
¿y ahora qué vas a hacer? Dios dice, si vuelves, te conviertes, entonces voy a poner sobre ti pastores. Pastores, ¿cómo? Que te apacientan, con ciencia. La palabra ciencia acá es la palabra con saber, con sabiduría, con conocimiento. Pero conocimiento que viene de la palabra de Dios. Cuando habla de la sabiduría, el saber, Salomón dice, el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. Pastores que me van a guiar a temer a Dios. Pastores que me van a ayudar a conocer a Dios. Y qué triste que Dios está hablando así de los pastores, porque había pastores que han desviado al pueblo de Israel. No lo apacentaron como Dios quería. También le dice con inteligencia. La palabra inteligencia es de proceder en un camino de entendimiento y de prosperidad. No estamos hablando de prosperidad como el evangelio de la prosperidad, sino de abundancia de vida, de bendición tras bendición, de gloria en gloria. Como dice la palabra de Dios, que vamos creciendo en un conocimiento tal, vamos a tener un depósito grande de conocimiento, de sabiduría. Que cuando hablamos vamos a hablar palabras sabias, que cuando vemos los problemas podemos verlos a través de los ojos de Dios, que cuando vemos lo que está pasando en el mundo, nuestro corazón late como el corazón de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso le dijo a Israel, no cubras tu pecado con vestirte bien. No te vistes de ropa de grana, ¿no? Ese es la ropa roja como representando la sangre de Cristo que nos limpia. No, busca la sangre verdadera. Ven a la cruz, arrepiéntete. Dile a Dios, estoy avergonzado, estoy destruido. He tratado de vivir mi vida a mi manera, pero ahora necesito vivirlo a tu manera. Dios le dice, no te adornes con atavíos de oro. El oro es bonito, pero el oro no quita pecados. No pintes tus ojos con antimonio. Con toda esta época de maquillaje, ponemos maquillaje aquí, maquillaje allá, maquillaje para quitar patitas de gallo, de gallina, no sé qué patitas son. Pero a veces las mujeres se meten pintura, lo único que falta es que le meten el tecno y el CCP. Pintura por todo lado para mostrar que son bellas todavía, ¿no? Horribles. A veces voy a la clínica y vienen todas las viejitas de 70 años para arriba, unos ojos azules, parece que se han peleado. Tú eres bonita porque Dios te ha creado bonita, no necesitas de pintura, tanta pintura así. Y eso es lo que Dios está diciendo, por más que te pongas antimonio, tu pecado permanece. El maquillaje no puede cubrir el pecado. En vano te engalanas, la palabra es de gala, te vistes de gala, hermoso, quieres hacer una vida moralmente sana, pero ni aún viviendo moralmente sana no quita tu pecado. Tienes que venir a la cruz de Cristo, tienes que convertirte. El llamado de Dios es de convertirte, arrepentirte. Eso es lo que Dios busca. Dios no está buscando un cambio de mente. Si antes estaba viviendo inmoral, ahora voy a vivir moralmente de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Cambia el corazón. El corazón, si no se cambia, nada exterior puede cambiar. Todo es temporal. Y eso es lo que hacía Israel. Josías hizo reforma, ellos todos, vamos al templo nuevamente, vamos a alabar, vamos a tocar los instrumentos y todo el culto se ha establecido, pero la reforma no cambió los corazones. Y Dios les llama la atención por eso y dice, si van a volver, vuélvense a mí, no a la reforma, no a la religión. No es de buscar un sentimiento en el pueblo de Dios. Vengo los domingos para sentir la presencia de Dios. La vida cristiana se lleva por convicciones que salen de la palabra de Dios, no por sentimientos. Los sentimientos cambian de hora tras hora. Ahorita estoy contento, alabo a Dios, sirvo a Dios. Después paso una circunstancia y les mando a rodar a todos.
¿Por qué? Porque se me fue el Espíritu Santo. Lo dejé en la iglesia, lo dejé en la religión, lo dejé atrás en mi mente y no está gobernando el corazón. Versículo 31. Porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo: ¡ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos! En vez de decir a causa de mi pecado, Israel no estaba listo todavía para un arrepentimiento. Y Dios no iba a quitar su juicio. Nada superficial puede traer arrepentimiento verdadero. Nada externo. Solamente es un volver a la cruz de Cristo, a la persona de Dios. Y un arrepentimiento allí, un rendimiento, decir: Dios, perdóname, Dios, límpiame, lávame con tu sangre, aquella sangre que ha sido derramada para mí en el Calvario. Necesito que esa sangre lava mi mente, mi conciencia, mi vida de obras muertas, y enséñame a caminar en el camino de vida que conduce a vida eterna, el camino de abundancia en Cristo. Ese es el arrepentimiento que Dios busca, un volver a Él, un volver a su palabra. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer? Dios le preguntó a su pueblo destruida y le dijo: destruida, ¿qué harás? ¿Qué vas a hacer? La palabra de Dios es clara y no vamos a jugar con ella. La Biblia es clara cuando presenta las cosas. Duele, pero es necesario. Es necesario que la palabra de Dios apriete la herida donde está el pus y sacarlo, para que tú te des cuenta de que eres rebelde todavía contra Dios. Y la rebeldía pertenece a Satanás. Por eso Dios llama a una conversión. Vamos a orar. Señor, en esta mañana estamos convencidos de que tú has hablado a nuestras vidas. No hay forma de poder evadir tu voz. Tu palabra es verdad, y es en ella, en tu verdad, que nos vas a santificar. No es a través de religiosidad, no es a través de los sentimientos, no es a través de vivir moralmente sano, es a través de tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, en esta mañana a entender de que todavía tenemos rebeldía y que necesitamos cortar y matar esa rebeldía. Pero la única forma que podemos hacerlo, porque está tan arraigado en nuestro corazón, es de volver a la cruz de Cristo y reconocer de que tú has muerto por nuestras rebeldías y entregártelo y crucificarlo allí nuevamente contigo y clamar para que tu sangre pueda limpiar nuestros corazones de toda impureza, de toda iniquidad, de toda maldad que hay en nosotros. Señor, acá delante de ti en esta mañana está un pueblo reunido y necesitan de tu obrar. Háblanos, Señor, ministra nuestros corazones en esta mañana. Y así, con los ojos cerrados, mientras tú estás en silencio en tu corazón ahí delante de Dios, habla tú mismo con Dios. Tú conoces tu vida, no le escondas más. Ya no sigues poniéndote máscaras, ya no sigues poniéndote oro, ya no sigues poniéndote grana, sacrificios. Vuelve a Dios, vuelve de corazón, pídele perdón a Dios y dile a Dios: en esta mañana ya no puedo más con mi rebeldía, perdóname porque soy hijo rebelde y me quiero convertir a ti en esta mañana. Mientras tú estás orando, hay personas que nos visitan en esta mañana y quizás tú tampoco no tienes la salvación de tu alma. Y Dios te ha traído en esta mañana para que puedas tener la salvación de tu alma. Jesucristo murió en la cruz por tus pecados. ¿Escuchaste? Jesucristo murió en la cruz por tus pecados. Significa que tú eres un pecador, una pecadora, de la misma forma que yo. Pero un día vine a la cruz de Cristo, pidiéndole perdón por mis pecados y aceptando su sacrificio que Él hizo por mí en el Calvario. Y desde ese día, cuando puse mi confianza en Jesús,
Él me salvó y me dio perdón de pecados y vida eterna. Y eso es lo que Él quiere hacer para ti. Salvarte, darte perdón y vida eterna. Pero tú tienes que pedírselo con fe. ¿Por qué no le pides ahora? Allí en tu corazón, ¿por qué no oras a Dios y dices: Dios, en esta mañana yo entiendo que soy un pecador, una pecadora. Yo sé que tengo pecados, pero entendí que Jesús me amó y fue a la cruz por mí. Subió a aquella cruz cargando mi pecado, mi maldad, y allí con su sangre quitó, pagó por cada uno de mis pecados. Murió en mi lugar, derramando su sangre preciosa para quitar mi pecado. Fue sepultado, pero resucitó de la muerte para darme a mí perdón de pecados y vida eterna. Por eso, Dios, en esta mañana yo creo en Jesús. Dile así: yo creo que Jesús pagó por mí y ahora te quiero pedir perdón por mis pecados y acepto el sacrificio de Jesús en mi vida por medio de la fe. Dame la vida eterna. Dile así en tu corazón: Señor, en esta mañana te pido perdón por mis pecados. Acepto el sacrificio que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario por medio de la fe. Por favor, dame la vida eterna. Yo creo en ti. Y la Biblia nos asegura que si lo haces con fe, Dios de verdad te va a salvar. Terminando ya, me gustaría orar por cualquier persona que en esta mañana ha dicho: Pastor, yo he aceptado a Jesús como mi Salvador. Yo le he pedido perdón a Jesús y le invité a venir a vivir en mi vida como mi Salvador. ¿Por qué no me haces un favor de indicándomelo, levantando tu mano y bajarlo? Y yo desde acá lo voy a ver. Gracias. ¿Quién más? Sí. ¿Quién más? ¿Alguien más en esta mañana? Yo le he pedido perdón a Jesús para que entre en mi vida, para que sea mi Salvador. Sí. ¿Quién más? Ahora, mi querido hermano, mi querida hermana, tu vida está destruida por tu rebeldía, por tus malas decisiones, por tus pecados. La pregunta que Dios le hizo a Israel: ¿qué harás? ¿Vas a salir de este lugar lo mismo? ¿A volver a tus antiguos pecados y seguir cubriéndolos? ¿O vas a salir de este lugar renovado y diciéndole a Jesús: Jesús, gracias por lavarme, por limpiarme, por sanarme en esta mañana? ¿Cuántos de ustedes me dicen: Pastor, en esta mañana estoy arreglando cuentas con Dios? Ore por mí, por favor. Levante tu mano ahí donde estás sentado también. Me gustaría orar por ti. Sí, sí, sí. ¿Quién más? Sí. ¿Cuántos más? Sí. Yo estoy arreglando mi vida delante de Dios ahora. Ore por mí. Sí, sí. Señor Dios, en esta mañana simplemente quiero pedirte, oh Dios, que ministres tu palabra, tu verdad, tu sanidad a nuestras almas heridas por el pecado. Necesitamos ser curados, sanados por ti. Y Señor Dios, en esta mañana, tus hijos aquí, en esta mañana, están clamando por ella, por el toque tuyo en sus vidas, para que sanes y perdones sus pecados y restaures sus vidas a una plena comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, guiándonos a glorificar a Cristo. Por las personas que han indicado también aceptar a Jesús en esta mañana, trae convicción a sus vidas de perdón de pecados y de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.